Señor, adoramos en este lugar. El Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Aleluya, te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos esta mañana, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Oh, rendimos nuestras vidas ante tu altar en este día. Hoy nos mostramos, hoy nos humillamos delante de ti, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra vida, Jesús. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y sigues haciendo con nosotros a diario. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de los cielos. Gracias, amado Salvador. Aleluya. Precioso Jesús, te adoramos. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya, Señor. Tu nombre es excelso y santo, precioso. Sigue moviéndote esta mañana en medio de nosotros. Sigue ministrando tu presencia en este lugar, Señor. Sigue ministrando tu presencia en este lugar, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Poderoso Salvador, poderoso Redentor, poderoso Rey del cielo y de la tierra, Señor. Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, Señor. Muchas gracias te damos por darnos a perseverar en nuestras vidas, Señor. Preservar nuestras vidas, Señor. Gracias por preservar nuestras vidas, Señor. Gracias por guardarnos, por cuidarnos. Gracias por estar ahí todos los días con nosotros. Gracias, porque aunque tu pueblo sea infiel, tú siempre permaneces fiel para con él, Señor. Gracias, Padre. Oramos en esta mañana suplicando, rogando, implorando por tu iglesia, Señor, por tu pueblo que hoy se quedó en casa. Señor, ten misericordia y tu piedad sea sobre ellos todos los días. Y Señor, tu gracia, tu misericordia y tu favor, Señor, aleluya, se manifiesten sobre tu pueblo santo, sobre tu iglesia, aquella que compraste con sangre, aquella por la cual pagaste, Señor, un precio muy alto en el madero, Señor. Oh, aleluya, maravilloso Redentor. Oh, aleluya, maravilloso Dios y Señor. Te adoramos en esta hora, Señor. Te adoramos solo a ti, maravilloso Jesús. Te exaltamos, Rey de los cielos y Señor de la tierra. Aleluya. Por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Tu poder sea magnificado en medio de nosotros en este tiempo, Señor. Muchísimas gracias, majestuoso, clemente, tardo para la ira, pero grande en gracia, en favor y en misericordia, Señor. Aleluya. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres poderoso, Señor. Oh, aleluya, Señor, grande. Oh, aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Por favor, póngase cómodo en su lugar esta mañana. Los que están aquí hoy, bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Los atienden todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Sabemos que Dios es fiel, ¿cierto, hermanos? Y que su misericordia es desde siempre, por siempre y para siempre. Que Él no cambia ni tiene sombra de variación. Lo que Él está esperando es que nosotros nos acerquemos, como dice la Escritura, confiados, seguros, al trono de la gracia, donde ahí recibimos la misericordia y el favor del Señor, ¿verdad? Son tiempos quizás complicados y difíciles estos tiempos, pero con Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la Escritura. Él siempre está con nosotros todos los días, ¿verdad? Para bendecirnos, para prosperarnos y para ayudarnos a todos nosotros, mis queridos hermanos. Damos la bienvenida a los que se encuentran en el Facebook de esta mañana. Dios los bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé cada día más. Que
puedan recibir del Señor lo que Dios tiene. Amados hermanos, la distribuidora bíblica nos pidió que si podíamos comercializar este devocional. Este es un devocional para todo el año y estamos en este proceso. Si usted quiere el devocional, al terminar el servicio se puede acercar y con mucho gusto está ahí a la obra. ¿Okay? Bendito sea Dios. ¿Cómo se encuentra usted, hermano? ¿Bien? ¿Está bendecido por el Señor? ¿Se siente bendecido? Recuerde que el Señor dijo en su palabra que Él nos ha dado autoridad, poder, ¿cierto? Jesús dijo: os he dado potestad para que hollen serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo y nada los dañará. Significa eso que tenemos autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo para nosotros defendernos de todos los ataques del enemigo, ¿verdad? Esto es algo que está vigente. Quizás muchas personas enseñan y predican que los milagros no son para hoy, que esto fue para el tiempo de los apóstoles, pero como ya no están, esto se quitó. O que quizás esa autoridad era para ellos. No, es para todos los hijos de Dios. Porque el Señor dijo: cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga le será hecho. Y Él dijo que todo lo que pidiéramos orando, creamos, porque así como lo pedimos, así lo vamos a recibir. ¿Cierto? Jesús nos enseña y nosotros debemos seguir el ejemplo. Amén. Entonces usted es una persona que tiene autoridad. Usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Jesús subió al tercer cielo y se sentó, y Dios le dijo: siéntate a mi diestra mientras pongo a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, todo está bajo los pies de la iglesia, o sea, de usted, y nada está por encima de usted, porque nosotros estamos con Cristo, sentados en los lugares más altos. Eso nos debe enseñar a nosotros a utilizar la autoridad que el Señor nos ha dado contra todas las huestes de maldad, contra todos los principados y potestades, contra las enfermedades, contra la tristeza, contra el dolor, contra la desolación, contra la depresión, contra todo, hermanos queridos. El nombre que se nombra sobre todo nombre es el nombre de Jesús de Nazaret, y Él está por encima de toda enfermedad y de toda situación difícil. Así de que tome autoridad y comience a usarla, y comience a defenderse en estos tiempos, mis amados hermanos. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que no temamos, porque Él ha vencido el mundo. En Él nosotros tenemos paz. Amén, hermanos. Siéntese ya ahora. Siéntese, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Esta mañana quiero que me acompañe a la Biblia, por favor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, del verso 12 al 15. Vamos a leer esta mañana. Romanos 5, capítulo 5, versículos 12 al 15. Alaban ese nombre de Jesús, ese nombre precioso, poderoso, ese nombre santo, ese nombre majestuoso. Amén, iglesia. La palabra de Dios dice así, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué linda esta palabra, ¿cierto, hermanos? Que nos enseña a nosotros la realidad y la verdad de ese evangelio de poder que Jesucristo vino a darnos en esta tierra. Hoy vamos a compartir acerca de la solución a la condenación. La solución a la condenación. Y para esto tenemos que entender que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos, están apartados de la presencia del Dios del cielo. Todos, sin excepción de nadie. Llegó un tiempo en el que la humanidad por el pecado se alejó de Dios, se apartó de Dios. Dice Pablo en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están apartados, alejados de la posibilidad de alcanzar la salvación que el Señor había establecido, o de tener esa relación o comunión con el Señor. Eso dice la Biblia. Pero cuando leemos esta porción de la Escritura podemos entender que el propósito de Dios no es dejar a la humanidad perdida, sino de abrirle una puerta de escape, de salvación, para que todo aquel que crea en Jesús pueda llegar a tener el rescate o la salvación de esa condenación eminente. Dice la Biblia que por el pecado de Adán toda la humanidad quedó condenada bajo el pecado, ¿cierto? Y todo ser humano es pecador porque Adán pecó a manera de transgresión, de violar un mandamiento expreso de Dios en aquel tiempo. Y entonces toda la raza humana queda condenada bajo ese pecado porque Adán es la cabeza federal de todo ser humano, de la raza humana. Y lamentablemente eso lleva a la humanidad a estar en la condición que está. Toda persona que no ha entendido que Jesucristo es la puerta de escape, o que Él es el camino, la verdad y la vida, está bajo esta condenación eminente, y no hay nada que lo pueda librar de ello, a menos que la persona sea impulsada por el Espíritu Santo a acercarse a Jesús, para que Él pueda hacer en este tiempo algo por esa persona que se encuentra en esa condición de condenación. Bendito sea el Señor. Entonces Adán, siendo la cabeza de toda la raza humana, los efectos del pecado de Adán son transmitidos a sus descendientes, a cada uno de nosotros, los seres humanos. El pecado de Adán es transmitido. Por eso el hombre llega a ser un ser pecador. Por eso el hombre llega a ser un ser pecador. Y el pecado mata, el pecado destruye, el pecado acaba con todo lo que toca, ¿cierto? Con todo lo que toca. Eso hace el pecado. A veces las personas dicen que nosotros somos pecadores porque hemos cometido un pecado. Nosotros no somos pecadores por eso. Nosotros somos pecadores y por eso pecamos. Por eso cometemos pecados, porque somos pecadores desde el día de la concepción en el vientre de nuestras madres. Esa herencia de Adán o ese pecado se traspasa a cada persona. Por eso las personas son violentas, tienen manifestaciones de violencia, de destrucción, de desolación y de muerte, porque eso es lo que el pecado hace. Pero la Biblia nos enseña que aunque este hombre pecó a modo de la transgresión y sometió a toda la humanidad bajo esa condenación,
Dios el Señor ha establecido una manera especial para que el hombre salga de esa condenación y salga de ese estado en el cual se encuentra en este tiempo, ¿verdad? Entonces, como dice la Biblia que Adán es la cabeza de toda la raza humana, Cristo es la cabeza de todos los que creen. Amén. Cristo es la cabeza de todos los que creen. Solo los que reciben obtienen la totalidad de los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo. Solo los que lo reciben son los que tienen la totalidad de los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario. Una muerte que se dio por nosotros. Y es para el que cree. Porque dice la Biblia algo interesante, lo que acabamos de leer. Miramos nosotros la escritura y dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que dice la Biblia es que el pecado fue la razón por la cual la muerte entró a la naturaleza humana. El pecado le abrió la puerta para que la muerte viniera y se enseñoreara de todo y dominara todo lo que hay sobre la tierra. ¿Okay? La muerte por el pecado de este hombre. Pero la escritura nos enseña también que antes, en lo que leímos dice la Biblia que antes de la ley había pecado en el mundo, ¿cierto? Antes de que la ley se diera, el pecado estaba sobre la tierra. Pero podemos nosotros preguntarnos hoy, ¿qué fue lo que hizo que Dios determinara acortar el tiempo de vida sobre la faz de la tierra? ¿Por qué Dios hizo eso? Por el pecado de la humanidad, ¿cierto? El pecado hizo que Dios acortara, ¿verdad?, la vida sobre la tierra. Ahora, cuando usted lee el versículo número 13 de Romanos 5, usted dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entendamos que desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, aún en los que no cometieron la transgresión como la de Adán. La muerte reinó, tenía dominio. Pero había algo interesante que ver ahí. Cuando nosotros miramos esta historia, nos damos cuenta que desde Adán hasta Moisés las personas tenían un tiempo de vida bastante largo. Era bastante el tiempo de vida de las personas sobre la faz de la tierra. Pero si dice la Biblia que el pecado es la causa por la cual Dios acorta el tiempo de vida, entonces, ¿cuál es la razón, el por qué estas personas desde Adán hasta Moisés tuvieron tanto tiempo de vida? ¿Qué sería lo que pasaba ahí si la muerte estaba reinando? ¿Sabe qué es lo que pasaba ahí? La misma escritura nos da la respuesta, ¿cierto? ¿Qué dice la escritura ahí? La escritura dice claramente que donde no hay ley, ¿cierto? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Recordemos que Cristo viene después de que Adán comete la falta. Pasan los tiempos y Cristo viene para liberarnos. Pero antes de que Cristo viniera, Dios le dio una ley a su nación, a Israel, para que vivieran de acuerdo a esa ley y pudieran estar. Pero antes de esa ley el pecado existía, pero la gente tenía mucho tiempo de vida porque no eran inculpados de un pecado que no eran conscientes que estaban cometiendo. Porque aunque había pecado, no había ley que les dijera que estaban pecando y que estaban cometiendo una falta o violando uno de los estatutos o de las reglas o de los mandamientos que Dios haya establecido.
y la humanidad tuvo mucho tiempo de vida. Recordemos que las personas vivían 500, 600, 700, 800, 900 y tirita de años. Casi hasta un milenio vivió una persona. 960 y ¿cuántos años vivió Matusalén? 967 años. 7 o 9 años, algo así. Entonces miramos nosotros por qué el pecado no hizo tanto estrago como el tiempo de hoy. Si miramos la Biblia, entendemos, o miramos la estadística de vida de una persona de este tiempo, dice la Biblia que el más robusto y el más fuerte, 80 años. Y eso con trabajo, porque hay muchas personas que pasan de los 80, y es una bendición, ¿cierto? Y están todavía fuertes. Pero después de los 80 ya la persona empieza a vivir con mucha dificultad, con muchos problemas de salud, con muchos problemas para moverse. Algunos quedan postrados en cama y les toca que las demás le hagan todo. No más con 80 años de vida sobre la tierra. ¿Y cuál será la razón? Porque las gentes se han sometido a una ley que no les fue dada. Dios está hablando de la condenación, pero estamos diciendo cuál es la solución a esa condenación. Decíamos ahorita, mis amados hermanos, que Cristo es la cabeza de todos los que creen, ¿cierto? Cristo es la cabeza de todos los que creen. Solo los que reciben a Cristo obtienen la totalidad de los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo, ¿cierto, hermanos? Ahora, miremos lo que dice la Biblia, por favor, en Juan capítulo 1, versículo 12. Miremos lo que dice. Estamos hablando de que Cristo es la cabeza de todos los que creen. ¿Qué dice la Biblia en Juan 1:12? Dice la Biblia así: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la Biblia, que todos los que creen en su nombre se les dio el derecho, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora lea el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Los cuales no, ¿qué? Verso 13, sí. Los cuales no son engendrados, ¿cierto?, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Toda persona que cree en Cristo Jesús es hecha hija de Dios, o sea que ha sido engendrado por la voluntad de Dios, o sea, por el Espíritu Santo en esa persona. Ahí se crea ese nuevo nacimiento y la persona empieza a disfrutar de esos beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. Toda la humanidad, dice la Biblia, está bajo pecado, por cuanto todos pecaron, están apartados. Pero Cristo ha venido para hacer algo. Cristo ha venido para libertar a la humanidad de la condenación y de la muerte. Y estábamos hablando acerca de estas cosas que son importantes que entendamos. Ahora, mire lo que dice la Biblia en Romanos 6:23. Usted lo conoce de memoria, ¿cierto? Romanos 6:23 dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios que Dios da, es vida eterna. Pero esa vida eterna solo tiene una manera, una forma de nosotros poderla recibir. Decíamos ahorita, creer en Jesús, ¿cierto? ¿En quién está la vida eterna? Está en Cristo la vida eterna, ¿cierto? Y todos los que estamos en Cristo recibimos esa vida eterna. Todos los que estamos en Cristo somos eternos. ¿Sabía usted eso?
Todos los que estamos en Cristo somos eternos porque recibimos esa vida eterna que es Cristo. Y nosotros la recibimos. Pero decíamos ahorita que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Fíjese que la muerte hace estragos porque el pecado le da autoridad a la muerte para dañar, para destruir, para quitar la vida. El pecado le da esa autoridad. Pero también el pecado recibe una autoridad, ¿cierto? ¿De quién? De la ley. ¿Sabía usted? Que la ley le da la autoridad al pecado para que el pecado le dé autoridad a la muerte. Impresionante todo esto. Ahora, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Estamos mirando que Cristo es esa cabeza de todos los que creen y de que nosotros recibimos en Cristo todos los beneficios. 1 Corintios 15, 21. Dice la Biblia, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esos son los beneficios que usted recibe por el hecho de creer en Jesús. Y usted es liberado de esa condenación. Jesucristo es la solución a la condenación a la cual la raza humana quedó sometida por el pecado de un hombre llamado Adán. ¿De acuerdo? Jesucristo viene para libertarnos y sacarnos de esto. Por eso nosotros debemos siempre caminar en Cristo, estar en Él. Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie puede ir al Padre, o sea, al cielo, si no está en Él. Porque Él es el único agente que está determinado por Dios para podernos llevar a nosotros al lugar de gloria. Por eso les decía al comienzo en esta mañana que nosotros estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales con Él. Usted no estuvo ni estará, sino que está sentado en esos lugares celestiales. Bien. Entonces podemos entender esto, ¿cierto? Que aunque el pecado ha existido desde que Adán cometió la falta, la muerte no tiene poder sobre aquellos a quienes no se les imputa el pecado. ¿Ok? La muerte no tiene poder sobre aquellos que no se les imputa el pecado. Pero ¿quién es el que le enseña al hombre que es pecador? ¿Quién es el que le enseña al hombre que es pecador? La ley. Si la ley no existiera, el hombre no sabría que era pecador. ¿Cierto? Ahora la ley, aunque es buena, es pura y es santa, y cuando yo hablo de esto no estoy en contra de la ley porque Dios se la dio a una nación. Lo que quiero decir es que nosotros no somos para esa ley, ni esa ley es para nosotros. Por eso la Biblia enseña que la ley, siendo tan pura, tan buena y tan santa, encontró en la humanidad del hombre muchas fallas y ella no pudo cumplir ese propósito por las fallas que hay en el hombre, en la raza humana, por el pecado. Porque la ley es perfecta, ¿sabía usted? Y la ley no se puede tomar, siempre lo he dicho y hoy vuelvo y lo recuerdo, no se puede tomar por partes porque es una unidad indivisible, o sea que no se puede dividir. Y no se puede tomar partes de la ley para yo poderlas aplicar a mi vida, para hacerme más santo o para vivir correctamente delante de Dios. Porque cuando yo hago eso, lo único que estoy haciendo es que la maldición está poniéndose o se está posando sobre mí. Sin la ley, el hombre no sabe que es pecador. Pero la ley lo que hace es resaltar en el hombre el pecado y recordarle al hombre todos los días que es un pecador y que está perdido. Amén. Porque el pecado condena. Y si el hombre es pecador, ¿está qué? Perdido. Y eso es lo que la ley hace, mis amados hermanos. Entonces nosotros necesitamos algo.
Entonces, aunque había pecado en el mundo, el pecado no esclavizó a la humanidad de esa época. El pecado no la esclavizó. ¿Por qué? Porque no había una ley que le demostrara a esos hombres que estaban siendo pecadores. La Escritura dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia del hombre. Pero cuando el hombre comienza a conocer, ya no es ignorante, ¿verdad? Entonces, esos tiempos Dios los pasó por alto porque el hombre no sabía que estaba cometiendo faltas. Ahora, miremos. Decía ahorita que la ley lo que produce es algo. Dice la Biblia en Romanos 4:15 que la ley produce ira, ¿cierto? La ley produce ira, dice la Biblia en Romanos 4:15. Pero también en ese versículo dice: Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, que donde no hay ley, no se puede violar una ley que no exista. ¿Ven? No se puede violar una ley. Si no existe una ley, usted no está violando ninguna ley. Y eso era lo que pasaba en el tiempo de Adán hasta Moisés. Nadie violaba una ley porque no existía, y al no existir, no había violación de ley, no había transgresión. Entonces no había maldición sobre la vida de la persona. Y al no haber maldición, la persona tenía la posibilidad de vivir más tiempo y vivir de una manera muy buena. Porque lo que impide que el hombre en este tiempo viva bien es la maldición que existe sobre el hombre. Mientras el hombre viva bajo maldición, no puede prosperar, porque siempre hay una maldición que está ahí. Por eso Jesús vino, para liberarnos a nosotros de esa maldición. Ahora mire lo que dice la Biblia. Estábamos diciendo que la ley produce ira, ¿verdad? Pero que donde no hay ley no se puede violar, o sea, no hay transgresión. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 8. Esta ley, cuando usted conoce la ley le incita a usted a pecar, ¿sabía? La ley lo incita a pecar. ¿Por qué? Dice: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo se? O sea, miremos eso. Aunque en el tiempo de Adán hasta Moisés existía pecado, el pecado estaba ¿qué? Muerto. No ejercía dominio, no tenía posibilidades de matar a nadie. Estaba muerto, porque no había alguien que le diera autoridad. Pero aquí está diciendo: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El que le dice a usted no haga. Ese es el mandamiento. Entonces el pecado se aprovecha de ese mandamiento y te incita a violar el mandamiento. Mira cómo son las cosas. El pecado se aprovecha de ese mandamiento y te incita a pecar, a violar el mandamiento, ¿cierto? Si usted está en un recinto y en ese recinto hay 5 puertas y hay 4 puertas que dicen prohibido abrir, y una dice puedes abrirla, puedes salir. Aunque usted mire la puerta por la que puede salir, usted siempre se está preguntando en su corazón qué hay detrás de esa puerta, y comienza a sentir como el deseo de saber qué hay detrás de esa puerta. ¿Y cómo se puede saber qué hay detrás de esa puerta? ¿Cómo? Abriéndola. Y si usted la abre, ya violó el mandamiento. ¿Ve? Pero usted siente el deseo de hacerlo porque hay algo que te despierta la curiosidad de saber por qué 1, 2, 3 y 4 puertas no puedo abrir. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Y eso es lo que la ley hace: incitar, porque se aprovecha del mandamiento e incita a la persona a pecar. Pero dice que donde no hay ley,
el pecado está ¿qué? Porque sin la ley el pecado está muerto. La Biblia dice que Jesucristo con su muerte y resurrección hizo algo extraordinario. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe qué hizo Jesús con eso? Mató al pecado, o sea, destruyó el cuerpo del pecado. O sea que el pecado hoy está ¿qué? Muerto, porque Cristo destruyó el cuerpo del pecado, porque Cristo mató el pecado, digámoslo de esa manera. Pero ¿por qué entonces siguen habiendo situaciones como esa? Porque el hombre no ha entendido esta verdad y todavía sigue sometiéndose bajo una ley para tratar de presentarse delante de Dios más santo de lo que Cristo lo hizo y más aceptable delante de Dios. Porque el hombre se acostumbró a tratar de hacer cosas por su propio beneficio. Pero escúcheme, entre más leyes hayan, más leyes se violan, se transgreden, ¿cierto? Las iglesias, las congregaciones están tratando de imponer leyes para tratar con el pecado, para impedir el pecado. Lo que no se dan cuenta es que esas leyes lo que están haciendo es dándole autoridad al pecado y reviviendo el pecado en las vidas de las personas. Porque no se están basando en la muerte sacrificial y expiatoria de Cristo, sino en lo que ellos pueden hacer para detener el pecado. Y el pecado no lo detiene nada, solo la sangre de Cristo. Amén. Solo la muerte de Jesús. No son las leyes las que detienen el pecado, es solo la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. No hay otra cosa que pueda detener el pecado. No es la actitud del hombre la que detiene el pecado. Porque si el hombre es entendido en esto y mira esta situación, entre más se esfuerce por no pecar, más pecados comete. Y a la postre siempre se va a dar cuenta que fracasó en su intento y no lo logró. Por eso decíamos que muchas personas determinan en su corazón no seguir en el cristianismo, porque están luchando contra algo que nunca podrán vencer por sus propios medios. Están luchando con algo que siempre lo vencerá. La única manera de triunfar es aceptar que Cristo lo hizo por mí. Es aceptar que Jesús en la cruz pagó un precio muy alto y destruyó. Dice Romanos 6, léalo y verá. Romanos 6:6 creo que es que dice que Jesús destruyó el cuerpo del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice la Biblia. Impresionante lo que el Señor hace. Pero las personas no entienden esto. Las personas quieren imponer sobre sí cargas que ni siquiera son capaces de cumplir. Y estamos hablando de la solución de la condenación. Y la solución de la condenación se llama Cristo, ¿cierto, hermanos? Entonces, cuando dice la Biblia que la ley produce ira, ¿por qué la ley produce ira? ¿Por qué? ¿Cuándo la ley produce ira? Cuando usted la viola. Cuando usted viola la ley viene con ira sobre usted y cae con todo el peso y rigor sobre usted. ¿De acuerdo? Por eso produce ira. Porque cuando usted la viola, la ira viene sobre ti. Todo el juicio cae sobre ti. Eso es ira. El juicio es ira. La Biblia dice que Jesús en la cruz recibió todo el juicio de Dios, o la ira de Dios se manifestó sobre Jesús en el Calvario. Jesús recibió toda la ira de Dios. Jesús soportó la ira de Dios. Jesús pudo soportarlo.
Decía la vez pasada que cuando el profeta Elías erigió el altar en el monte Carmelo y puso leña sobre el altar, partió el toro y lo puso ahí, hizo una zanja y derramó agua por todas partes. Cuando Elías clama, el fuego del cielo desciende, y fue tan fuerte ese juicio, esa ira, que el fuego consumió las piedras, el polvo y lamió el agua. No quedó nada ahí, porque en el tiempo de la ley el juicio era mayor que el sacrificio. Pero en el tiempo de la gracia, recordemos que en el monte de la calavera o del Gólgota hubo un sacrificio, el cual recibió la ira de Dios. Pero en este tiempo el sacrificio es mayor que la ira, es más fuerte que la ira, es más resistente. ¿Por qué? Porque aunque recibió la ira de Dios, Él permaneció. El sacrificio no fue desintegrado, no fue consumido por la ira. Y Jesús pudo decir, después que recibió todo eso, consumado es, lo he hecho, lo he terminado. Y eso lo hizo para que nosotros aprendamos a recibir, que aprendamos a vivir en este tiempo, sabiendo que Jesucristo lo hizo todo por nosotros en la cruz. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de la exaltación de Cristo, porque la gracia lo único que hace es exaltar la obra de Cristo, exaltar a Cristo y darle a Cristo toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza y toda la adoración. Eso es lo que hace la gracia en estos tiempos. Y entonces nosotros podemos entender ahora que la ira, que la ley produce ira por la violación. Pero como nosotros entendemos que Cristo vino para librarnos de la maldición de la ley, ahora ya no existe la ira. ¿Por qué? Porque ya no hay una ley para violar. ¿Sabía usted? Ya no hay una ley para violar. Y como no hay esa ley para violar, tampoco hay ira, porque la ira viene por la violación de la ley. Pero ya no hay ira porque no hay una ley para violar. Y vamos a mirarlo por la Biblia, ¿de acuerdo? Quiero que vaya conmigo a Romanos 6:14. Romanos 6:14. ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué razón? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea, no tiene autoridad, no tiene poder, porque ya la ley no está en vigencia. Al no estar en vigencia, el pecado no tiene el poder para destruirte. ¿Qué es lo que destruye el cuerpo del hombre? La consecuencia de ese pecado, que se traduce en las enfermedades, en la degradación y en todo aquello. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿cierto? Donde no hay ley, no se inculpa de pecado, porque no estamos bajo la ley. Y al no estar bajo la ley, ¿qué pasa? El pecado no tiene autoridad de enseñorearse, de esclavizarnos ni de someternos. Porque lo que leíamos de Romanos 6:6, recuerda, Cristo destruyó el cuerpo del pecado para que nosotros ya no andemos más en ese pecado, ¿de acuerdo? Todo esto se recibe, esto no es porque usted haga, sino que se recibe. Entonces dice Romanos 6:14, lo que acabamos de leer, pero miremos lo que dice Hebreos 7:12. En Hebreos 7:12 nos habla de que este pecado ya no está en vigencia, o que el pecado no tiene poder para enseñorearse por una razón sencilla.
Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué cambiado el sacerdocio? Recuerde que antes de Cristo el sacerdocio vigente era el sacerdocio levítico. Por descendencia, Aarón fue el primer sumo sacerdote, y de ahí en adelante sus hijos son los que tienen la autoridad, los que tienen el poder o el permiso, los únicos que pueden seguir la línea del sacerdocio. Y tienen que ser de la tribu de Leví. Pero cuando Jesucristo vino, el Padre con juramento lo constituyó sumo sacerdote. Amén. Con juramento. Y lo más grande de todo es que Jesús ni viene de la tribu de Leví, ¿cierto? Ni de la descendencia de Aarón. Pero el Padre lo constituye como sumo sacerdote. Jesús viene de la tribu de Judá y es similar a Melquisedec, dice la Biblia. Y Jesús es un sacerdote que vive para siempre. Entonces se cambió el sacerdocio, también se cambió la ley. Y las personas no alcanzan a entender esta verdad, no la alcanzan a comprender. Esto es lo que nos libera, hermanos míos, o esta es la solución a esa condenación de por cuanto todos pecaron, están apartados de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Entonces seguimos hablando y decíamos que la ley se introdujo para resaltar el pecado en el hombre. Amén. La ley se introdujo, la ley vino, decía ahorita, para resaltar el pecado en el hombre. Si no existiera la ley, usted no sabría que violó una ley. Y al no saber que usted violó una ley, usted es inocente. Porque no hay nada que le diga que la violó. ¿Sí? Me estoy dando a entender, ¿cierto? Amén. Pero habiendo ley y usted la viola, usted es culpable, la maldición está sobre usted. Ahora, dice la Biblia que la ley se introdujo para resaltar el pecado. Vaya conmigo, aquí donde estamos, a Romanos 5:20. Mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué se introdujo la ley? Para resaltar el pecado. Para que el pecado abundara y abundara y abundara y abundara. Pero lo más maravilloso de Dios es que mientras el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. O sea que es que mayor. La gracia es mayor. Porque la ley hace que el pecado abunde, pero la gracia hace que la salvación sobreabunde, que la solución sobreabunde, que la inocencia sobreabunde. O sea que es mayor. Ahora mire ahí mismo en Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De quién? ¿Delante de quién? Delante de Dios. Ningún ser humano. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué más dice? Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No dice que la ley santifique, tampoco dice que la ley salve,
Si la ley no tiene la capacidad para santificar, ¿por qué las personas toman la ley para tratar de ser más santos? No lo lograrán. Dice la Biblia que estas cosas tienen cierto trato duro del cuerpo, ¿cierto? Y apariencia de justicia, creo que es que dice la Biblia, pero que no tienen ningún poder o autoridad contra el pecado. Entonces la ley lo que hace es que da a conocer el pecado, pero no puede. La ley no tiene la capacidad para librarlo a usted de ese pecado. La ley solamente le muestra que usted es un pecador y que usted necesita algo para dejar de ser pecador, pero ella, la ley, no es la solución. Entonces toda persona que toque la ley cae bajo maldición y le hace daño a esa persona y está en condenación, ¿sabía usted? Porque lo único que nos libra a nosotros de la condenación es Cristo Jesús el Señor, nuestro Rey de gloria. ¿Cuántos lo alaban a Él? Entonces, fíjese usted que el poder del pecado, ¿quién le da el poder al pecado? Mire lo que dice 1 Corintios 15, 56. 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea que el pecado tiene autoridad por la ley para destruir, para matar. El pecado tiene autoridad por la ley, pero donde no hay ley, esa autoridad no funciona y el pecado ya no tiene autoridad. Donde no hay ley, esa autoridad no existe, y al no tener autoridad, el pecado no puede hacer nada sobre nadie. Y esto es lo que debemos entender. Y es lo que el Señor quiere que comprendamos en este tiempo. Bendito sea Jesús. Ahora, entonces sabemos y entendemos que Jesucristo es la única esperanza. ¿Cierto, hermanos? Jesucristo es la única esperanza. No hay otra esperanza. No la hay. Ahora, es Jesús quien nos puede salvar. Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Y cuando Jesús hace esto en la persona, lo hace para siempre, lo hace eternamente. Cuando usted viene a Cristo y cree en Cristo, usted es hecho hijo de Dios, decíamos ahorita, ¿cierto? O sea que fue engendrado por Dios o por el Espíritu de Dios. Usted no fue engendrado ni por voluntad de sangre ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Usted es hijo de Dios. Cuando usted cree en Jesús, usted es hijo de Dios. Y Jesús tiene el poder para salvarnos eternamente y para siempre. Y esto no es cosa de juego, ni la salvación suya le dura mientras que usted se comporta correctamente, y cuando usted ya no se comportó correctamente, ya usted salió de los planes de Dios. No, porque si usted recibió a Cristo y tiene a Cristo, su salvación es eterna. Usted como ser humano comete faltas, y lo que sucede es que se troca tu relación con Dios, pero no tiene nada que ver con tu salvación. Pero el Espíritu Santo se encargará
de corregirnos a nosotros para que caminemos en Dios de la manera correcta. Hasta que yo entienda que Cristo es la solución para mi situación y que Jesús es el único que tiene el poder para libertarme, entonces es Jesús el que me hace libre. Y cuando yo entiendo eso, yo soy libre porque Jesús opera en mí la salvación. Ahora mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a leerlo hasta el 27. En Hebreos 7 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, ¿cierto? Viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Decía que Jesús es el sumo sacerdote que es eterno, ¿de acuerdo? Verso 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27 que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese sacrificio es perfecto. Ese sacrificio es perfecto. Y lo hizo una sola vez y para siempre. No tiene que ofrecerse varias veces. No tiene que ofrecer primero un sacrificio por sí mismo, porque dice la Biblia que Jesucristo fue ¿qué? Sin pecado. Él nunca cometió un pecado, Él nunca pecó. Él se hizo pecado porque llevó nuestros pecados sobre sí. Pero no fue porque Él cometiera una falta, nunca pecó. Y como nunca pecó, nunca tuvo la necesidad en el tiempo de la ley de ofrecer un sacrificio por sus pecados. ¿Cierto? Entonces Él nos conviene a nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Y lo que hizo, lo hizo perfecto para siempre, con esa ofrenda de haberse entregado a sí mismo en la cruz. Ahora mire lo que dice Hebreos 10:14. Mire lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Escuche lo que dice. Dice que hizo perfectos. Está hablando en plural. Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Ahora, ¿quiénes son los santificados? Usted dirá, quizás de pronto pueden ser los apóstoles, los profetas, ¿cierto? Porque quizás usted no ha entendido que usted es un hijo de Dios engendrado por el Espíritu y que al usted tener a Cristo, usted es una persona santa. Santa. Y te hizo santo y te hizo perfecto para siempre. Porque dice la Biblia que Jesús nos presenta delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Estos son los beneficios que nosotros recibimos por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Eso es lo que usted recibe cuando usted cree en Jesús y recibe ese sacrificio. Jesús te hace todo esto a ti y te libera y quita la ley. Porque dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. Vamos a mirar en Romanos 5:19, donde estábamos. Romanos 5:19, con este versículo termino. Dice la Biblia: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí no está hablando de que tú eres justo porque obedeciste. Está hablando de que esa justicia Dios te la regaló. Te la dio porque Jesucristo obedeció por nosotros. Y nos hizo justos por su obediencia. Por la obediencia de Jesús. Y por el hecho de usted creer en Jesús, usted fue constituido justo, libre de toda culpa. Absuelto, inocente eres en este tiempo. Porque dice la Biblia en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. ¿Cierto? Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Jesús quita la ley y nos da su justicia a nosotros que creímos. Nos hace justos. Y hoy usted es sin culpa. Y hoy usted es libre de la condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Bendito sea el Dios del cielo. Esto es algo precioso. Esto es algo maravilloso. Entonces dice la Biblia que Cristo nos redimió, ¿verdad?, de la maldición de la ley. Ahora miren lo que dice la Biblia en Gálatas 3:13. Termino con esto. Gálatas 3:13. Romanos 10:4 decía que Cristo fue el fin de la ley. Gálatas 3:13 dice, Gálatas, no Romanos. Eso, ahora sí. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cierto? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Vea qué bendición tan grande nos dio el Señor. Hoy usted puede vivir tranquilo. Hoy usted puede vivir en paz. Y recibiendo los beneficios de esa salvación tan grande. De que usted es un hijo de Dios. Y de que usted como hijo recibe todos los beneficios de Dios. Y de que usted ha sido llamado para que viva en paz. Y para que usted entienda que Dios ya no está enojado contigo. Porque Cristo quitó esa ira. Porque la ira que debía venir sobre nosotros vino sobre Cristo en el madero. Cristo la tomó porque tomó nuestro lugar. Toda la gloria sea para el Señor. Entonces nosotros debemos entender que hoy Dios no nos culpa de ninguna clase de pecado. Y debemos entender que el Espíritu Santo que fue puesto en nosotros nos guiará todos los días para que nosotros vivamos para Dios. Él será el que se encargue de eso. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo y tiene que aceptarlo así. Y si hay alguna debilidad en su vida y estás luchando con esa debilidad porque antes entendía que tenías que hacer cosas para poder salir de eso y no lo lograbas, por eso esa debilidad se ha convertido en una fortaleza en su vida. Pero ahora que usted entiende que Cristo es el que opera en ti, el que te hizo santo y sin mancha, el que quitó toda tu culpa, Él mismo se encargará de quitar de ti esa debilidad que en ocasiones te hace tropezar. Cuando tú menos crees o menos piensas, ya no está eso en tu vida, porque el Espíritu Santo lo logró, porque Él tiene el poder sobre todo y nada hay por encima de Él. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Hoy nos gozamos, hoy nos alegramos en el Señor por su bondad y
poder compartir esta palabra para que usted sea libre, para que usted viva en bendición, para que usted viva en prosperidad, para que usted viva en los beneficios de Dios en su vida, hermano. A partir de ahora usted vivirá de una manera correcta. A partir de ahora usted vivirá para Dios, vivirá en el Señor, caminará en Él, se acostará en paz y se levantará en paz, disfrutará de lo que Dios le da, porque usted fue llamado para heredar las bendiciones de Dios. Amén. 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 Así es. Entonces, hermano, estamos felices, ¿cierto? Hoy vivimos felices. Hoy estamos felices porque Cristo lo logró por nosotros. Porque nosotros no podíamos. Por más que nos esforcemos, no podemos. Es Él el que tiene el poder para hacerlo, para liberarte y darte una vida agradable. A veces uno ve a los hermanos como con aburrimiento en sus vidas, como con mucho enojo permanente, porque están cansados del nivel de vida que llevan, porque no entienden por qué están como están, si se han esforzado por tratar. Y el sentimiento de culpa los hace presentar una cara siempre enojada. El sentimiento de culpa, el sentimiento de condenación, siempre los hace ver malcarosos, enojados. No están felices por nada ni por nada. Y viven cargados, aburridos, cansados. Y lo único que hacen es esperar que esto acabe rápido porque ya no puedo más. Pero si Cristo lo dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Venir a la gracia del Señor es lo que nos da reposo y descanso. No hay otra cosa. Él dijo, vengan a mí, acepten mi sacrificio. Yo lo hice todo por ustedes. Vengan a mí. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial esta mañana. Aleluya. Poderoso es el Señor Dios. Padre, te adoramos en esta hora. Dios, te damos gracias. A ti, Señor, por tu bondad. A ti, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, por tu amor, Padre. Hoy nos alegramos. Hoy nos gozamos. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres el Dios de los cielos. Señor, grande eres y poderoso. Y aquí estamos en esta hora, como iglesia, recibiendo tu palabra, que nos edifica, que nos consuela, que nos corrige y nos instruye en tu justicia, Señor. Gracias por tu palabra, que nos enseña que somos libres y que ninguna condenación hay para nosotros, que somos libres de toda clase de condenación, porque tú lo hiciste por nosotros. Y podemos entender hoy que aunque el pecado exista, al no existir la ley, el pecado está muerto en nosotros. No se puede enseñorear de nuestras vidas, porque tú lo derrotaste, porque tú lo venciste, porque el pecado ya no ejerce dominio ni produce esclavitud, porque somos libres por la gracia de Jesucristo. Somos libres por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dios, en esta mañana yo oro por esta iglesia y te pido también por los que están allá en sus casas y que están conectados a través del Facebook. Oramos por ellos, los bendecimos y pedimos, Señor, que tu poder comience a hacer una obra redentora en la vida de ellos. Quita, Señor, todo el sentimiento de culpa y de condenación que haya en sus corazones en este tiempo. Señor, permite que mis hermanos puedan, aleluya, vivir en la santidad que tu palabra requiere. Pero solo se logrará si tu gracia opera, si tu gracia está, si tu poder se mueve, Padre. Hoy bendigo a este pueblo. Hoy bendigo la vida de cada persona que está aquí. Y hoy declaramos en esta mañana que en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, nosotros somos vencedores, triunfadores. Estamos ahí para honrar tu nombre. Estamos
estamos aquí para darte gracias, porque tú has hecho tu obra perfecta y porque nada, Señor, que tú hayas hecho es temporal sino eterno. Y te doy gracias por mis hermanos, hoy los bendigo y hoy pido, Padre, que tú operes un poder sobrenatural en ellos, que tu presencia se mueva, que tu poder se manifieste, que la gloria de Dios repose sobre tu iglesia, Señor. Ministra sobre ellos, cúbrelo bajo tus alas, en el nombre de Jesús. Señor, trae el gozo y la felicidad que la salvación produce en cada uno de nosotros. Hoy quita todo sentimiento de culpa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que el cuerpo de Cristo es libre, que la iglesia es sana, porque Cristo la sanó en el Calvario, porque Cristo pagó el precio por la sanidad de la iglesia en el Calvario, y porque Cristo venció la muerte con poder, venció el pecado con poder, venció la enfermedad con poder, y todo está puesto bajo los pies de la iglesia de Cristo. Señor, grande eres, poderoso eres. Padre, reprendo el cáncer, reprendo el COVID, reprendo, Señor, la enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Reprendo, Padre, toda enfermedad del cuerpo, toda desviación de columna, todo, aleluya, Señor, Alzheimer. Reprendo toda enfermedad senil en el nombre poderoso de Jesús, y declaro en esta mañana que tu poder se mueve. Señor, reprendo todo espíritu de adicción a las drogas, al alcohol, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder del sacrificio, por el valor del sacrificio en la cruz. Todo espíritu inmundo de las tinieblas está bajo los pies de Cristo, está bajo los pies de la iglesia. Padre, tu pueblo es sano, tu iglesia es libre, tu cuerpo es sano, porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo, porque Jesucristo es mi justicia y yo soy la justicia de Dios en él. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Dios, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de Cristo ahora, Señor, reprendemos toda obra de las tinieblas que impide que tu pueblo reciba tu palabra. Hoy reprendemos toda sordera espiritual, reprendemos toda distracción espiritual y declaramos que tu palabra cumple el propósito por el cual tú la traes cada vez que se predica. Dios, gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Aleluya, Señor.